Bienvenidos. Hoy les traigo una historia que los va a dejar en shock. Todos la identificamos por sus canciones icónicas contra los hombres traicioneros, por su inconfundible voz y por ese estilo que nadie ha logrado replicar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánta riqueza acumuló Paquita, la del barrio, a lo largo de su carrera? Porque déjenme decirles, aquí no hablamos de unos cuantos pesos. Desde abarrotar palenques hasta manejar negocios poco conocidos, la reina del despecho supo exactamente cómo generar ingresos, y su fortuna no se limitó solo a los escenarios. Estamos hablando de propiedades impresionantes, joyas valuadas en cifras exorbitantes, problemas con el fisco e incluso amenazas que casi destruyen uno de sus negocios. Pero lo más asombroso es que, aun cuando ya no está, su fortuna sigue creciendo sin freno. Sus temas, convertidos en verdaderos himnos para muchas mujeres, continúan sonando en bares, plataformas digitales y estaciones de radio, dejando regalías que perdurarán por siempre. Paquita consiguió lo que pocos artistas pueden presumir. Después de más de 4 décadas y media de esfuerzo incesante, aseguró un legado que sigue produciendo ganancias incluso tras su partida. Así que pónganse cómodos, porque lo que están por escuchar no es cualquier historia de la farándula, sino el relato de cómo esta mujer pasó de la escasez a convertirse en millonaria y cómo su fortuna sigue creciendo después de su muerte. ¿Listos? Pues vámonos con todo el chisme, porque esto se va a poner bueno. Paquita, la del barrio, nunca fue de las que esperaban sentadas a que el destino le sonriera. Desde siempre buscó la forma de transformar su popularidad en un negocio rentable. Mientras muchos la veían únicamente como la voz del desamor y el empoderamiento femenino, ella supo mover sus fichas con astucia, construyendo un imperio que pocos imaginaban. Dicen que su restaurante, Casa Paquita, no solo fue un éxito entre sus seguidores, sino que también le permitió codearse con grandes figuras del espectáculo que admiraban su fuerte personalidad y su autenticidad. Pero este no fue su único proyecto empresarial. Se dice que, con un instinto de supervivencia bien afinado, Paquita también invirtió en bienes raíces. Adquirió diversas propiedades, tanto en Veracruz como en la Ciudad de México, las cuales rentó estratégicamente para garantizarse un ingreso estable. Nada mal para una mujer que, según cuentan, empezó interpretando sus primeras canciones en cantinas por unas cuantas monedas. Pero eso no fue todo. También se comenta que la cantante recibió varias propuestas para lanzar su propia línea de productos. Perfumes, ropa e incluso una marca de tequila con su nombre fueron algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, aunque no todas se concretaron. Sin embargo, quienes la conocieron aseguran que siempre tuvo claro el valor de su imagen y jamás se iba a prestar para cualquier cosa. Desde sus inicios, Paquita demostró que era una mujer de armas tomar, que con nada más que su talento y su carácter logró forjar una fortuna que pocos en el medio han alcanzado. Y aunque en el amor vivió desilusiones, en los negocios nunca permitió que la pisotearan. Pero como todo en su vida, el camino no fue sencillo ni estuvo exento de problemas. Un fuerte rumor asegura que, en la década de los 90, un joven con conexiones en el crimen organizado intentó acercarse a una de sus sobrinas. Cuando Paquita se enteró, lo enfrentó y le dejó claro que no quería que rondara a su familia. Pero la respuesta del sujeto fue una amenaza: incendiar su restaurante. Dicho y hecho. Una noche, la fachada de Casa Paquita apareció en llamas. Afortunadamente, el lugar estaba cerrado y no hubo heridos, pero la historia quedó grabada en la memoria de todos los que la conocieron. A pesar de este y otros obstáculos, Paquita nunca dejó que su imperio se viniera abajo. Mientras otros artistas veían cómo sus fortunas se desvanecían con el tiempo, ella supo mantenerse firme. No solo utilizó su voz para ganar popularidad, sino que también la convirtió en una fuente constante de ingresos. Cada presentación en palenques y ferias era un éxito rotundo, sin importar si llovía a cántaros o si el evento era en un rincón perdido del país.
El público acudía en masa para entonar junto a ella el himno de los corazones heridos. Imaginen la escena. Una multitud con el tequila en mano gritando con furia: ¿me estás oyendo, inútil? Swing, mientras Paquita, con su inconfundible presencia, se llevaba miles de dólares por cada presentación. Se dice que sus tarifas estaban entre las más elevadas del medio y no era para menos. Su voz, su carácter y el impacto de sus letras le garantizaban contratos muy lucrativos. Si alguien deseaba tenerla en su evento, debía estar dispuesto a desembolsar una suma considerable. Algunos aseguran que, en sus mejores años, por una sola noche de concierto, podía obtener lo que otros intérpretes tardaban meses en reunir. Pero su fortuna no provenía únicamente de los escenarios. Se comenta que las regalías de sus canciones seguían llegando sin interrupción, nutriendo su cuenta bancaria con cada reproducción en la radio, cada disco adquirido y cada plataforma digital que transmitía su música. El nombre de Paquita era sinónimo de éxito financiero. Y eso sin contar que su imagen misma se transformó en una marca sumamente rentable. Con tanto reconocimiento, marcas y empresarios se acercaron con propuestas para colaborar con ella, desde alianzas con tequileras hasta productos con su famosa frase. Aunque no todas las ideas se materializaron, lo cierto es que Paquita comprendía que su legado trascendía la música. Su voz no solo acompañaba a quienes habían sufrido desamor, sino que también le abrió las puertas de un imperio económico que pocos logran consolidar en la industria musical. Algunos afirman que Paquita no solo cantaba con determinación, sino que también vivía con ella. Su estilo de vida, aunque discreto, reflejaba el éxito de una mujer que convirtió el sufrimiento en una fuente inagotable de ingresos. Se rumorea que poseía varias propiedades de alto valor, incluyendo una residencia en Los Ángeles, California, y otras en la Ciudad de México. En alguna ocasión, permitió que las cámaras de televisión mostraran parte de su hogar, revelando que su talento no solo le trajo reconocimiento, sino también una gran estabilidad financiera. Imaginen una casa con acabados elegantes, mobiliario de lujo y detalles que irradiaban sofisticación. Aunque Paquita nunca fue de las que ostentaban, quienes tuvieron la oportunidad de visitar su residencia aseguran que el buen gusto era innegable. Se dice que sus pasillos estaban decorados con cuadros exclusivos, lámparas resplandecientes y sillones diseñados para largas conversaciones acompañadas de un buen tequila. Pero si algo dejaba en evidencia su éxito, era su deslumbrante colección de joyas. Se cree que tenía una fascinación particular por las esmeraldas, y no era raro verla portando anillos con piedras verdes imponentes que complementaban su presencia. Tampoco escatimaba en cadenas, pulseras y aretes de oro, piezas cuyo valor ascendía a miles de pesos. Más de una vez, al pisar el escenario, sus manos brillaban con tanta intensidad como su potente voz, adornadas con sortijas que solo alguien con verdadero poder podía portar con naturalidad. A pesar de que su imagen siempre fue la de una mujer sencilla y cercana a su público, en privado disfrutaba de los frutos de su esfuerzo. Después de tantos años dedicados a cantarle a la traición, Paquita tenía claro que lo único que jamás la defraudaría sería su dinero. Sin embargo, aunque manejó su carrera con astucia, hubo un obstáculo que ni su fuerte temperamento ni su talento pudieron evitar: los impuestos. Como bien dicen, Hacienda no perdona ni a los más grandes. En el año 2006, al regresar de una gira exitosa, vivió uno de los momentos más amargos de su trayectoria. Fue detenida en el aeropuerto debido a una deuda fiscal que, según se mencionó en su momento, ascendía a 1,5 millones de pesos. Paquita, quien estaba acostumbrada a ser recibida con ovaciones y muestras de afecto, ahora se encontraba frente a las autoridades, quienes le informaron que su situación con el SAT no estaba en orden. Algunos aseguran que fue tomada por sorpresa, mientras que otros sospechan que ya tenía conocimiento del problema, pero quizá pensó que podría evitarlo, solucionarlo sin tanto alboroto.
La realidad es que pasó una noche tras las rejas, una vivencia que, según quienes la conocen, no le causó ninguna gracia. Sin embargo, Paquita no era de las que se dejaban doblegar con facilidad. Se dice que con la misma firmeza con la que interpretaba sus himnos contra los inútiles, enfrentó la situación y logró salir bajo fianza, pactando un acuerdo con el SAT para regularizar su estatus. Y aquí es donde la historia toma un giro digno de un guión cinematográfico. Un año después de su detención, su voz volvió a sonar en la radio, pero no con un nuevo éxito musical, sino con algo que nadie veía venir: anuncios del SAT. Sí, Paquita, la misma que cantaba con desprecio a los hombres, ahora alentaba a los ciudadanos a cumplir con sus responsabilidades fiscales. Si yo debo, pago, pero primero quiero auditoría. Para algunos, una ironía del destino. Para otros, una jugada estratégica para mejorar su reputación. Lo cierto es que su inconfundible voz dejó en claro que incluso las figuras más reconocidas debían rendir cuentas. Años más tarde, su relación con Hacienda tomó un giro inesperado cuando se filtró que el SAT le había condonado una considerable suma en multas. Como si la vida le diera un respiro después de un trago amargo. Nadie conoce con exactitud el monto que le perdonaron, pero muchos creen que, de algún modo, el destino le devolvió parte de lo que le había arrebatado. Su éxito no fue cuestión de azar, sino de esfuerzo y visión. Paquita no se dejó engañar por contratos fraudulentos, ni cayó en la tentación de derrochar sin control. Al contrario, supo manejar su dinero con la misma determinación con la que interpretaba sus canciones. Se dice que cuando dos leyendas de la música comparten escenario, las emociones están a flor de piel. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Paquita la del Barrio y Lupita D'Alessio anunciaron su gira conjunta en el 2022. Lo que en un principio parecía un sueño hecho realidad para sus seguidores, terminó envuelto en rumores y especulaciones, sobre todo cuando se supo que uno de los conciertos tuvo que ser reprogramado. Algunos aseguran que la cancelación de la fecha inicial en la Arena Ciudad de México desató todo tipo de teorías, pero la más fuerte apuntaba a que entre Paquita y Lupita había surgido un desacuerdo que puso en peligro la gira. Se sospecha que la raíz del conflicto tenía que ver con la forma en que cada una gestionaba sus contratos. Según se comenta, Paquita cobraba por adelantado sus presentaciones, asegurando así su pago sin importar las circunstancias, mientras que Lupita D'Alessio aún podía renegociar sus términos. Esto, al parecer, generó tensiones, pues mientras Paquita ya tenía el dinero en mano y estaba lista para subir al escenario, Lupita todavía debía resolver ajustes de fechas. México tenía todo preparado para que el concierto se realizara el 2 de abril del 2022, pero con la reprogramación, las especulaciones se dispararon. Fue entonces cuando Paquita, cansada de los rumores, decidió aclarar la situación en su cuenta de Instagram. Fiel a su estilo directo, publicó que estaba emocionada por regresar a los escenarios en esa fecha especial y que compartiría el show con su querida Lupita D'Alessio, dejando claro que no existía ningún problema entre ellas. Mientras tanto, los boletos ya estaban a la venta en la plataforma Superboletos, con precios que oscilaban entre los 502 pesos en la zona Aqua hasta los 3,075 en la zona VIP. Algunos afirman que, más allá de los rumores, la verdadera causa de la reprogramación fue meramente logística. Pero, por supuesto, una gira con dos divas de este calibre no podía estar exenta de controversias. Al final, Paquita salió al frente y dejó en claro que entre ella y Lupita no había conflicto. No obstante, muchos siguen sospechando que, aunque en público mostraron una actitud cordial, tras bambalinas la tensión era evidente. ¿Verdad o simple especulación? Solo ellas lo saben. Y aunque su historia estuvo rodeada de polémicas, nadie puede negar que vivió bajo sus propias reglas, sin pedir permiso ni ofrecer disculpas. Se dice que hasta sus últimos días continuó siendo dueña de su destino, demostrando que la mujer que alguna vez cantó sobre el dolor del abandono, en la vida real jamás permitió que la pisotearan.
no solo se limitó a llenar auditorios y vender álbumes, sino que también amplió sus fuentes de ingreso. Invirtió en propiedades, abrió su propio restaurante y hasta se convirtió en la imagen de diversas campañas comerciales. Todo esto le permitió cimentar un patrimonio que pocos en la industria lograron igualar. Se comenta que Paquita, la del barrio, no solo dejó una huella imborrable en la música, sino también una fortuna que muchos desearían. Su camino no inició rodeado de lujos ni en escenarios deslumbrantes, sino con una meta clara y una serie de elecciones que la llevaron a convertirse en la artista que todos recuerdan. Algunos afirman que su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez fue el punto de quiebre que marcó su destino. Tras mudarse a la Ciudad de México y formar el dueto Las Golondrinas junto a su hermana Viola, Paquita empezó a abrirse paso en el mundo de la música. En aquellos años, su vida era completamente distinta. Interpretaba canciones en restaurantes y bares sin imaginar que, con el tiempo, su voz se convertiría en un emblema de fortaleza para muchas mujeres. Se dice que no solo interpretó melodías de desamor, sino que supo transformar su sufrimiento en un emporio. Su talento y fuerte personalidad la hicieron destacar desde sus inicios, llevándola a presentarse en los escenarios más prestigiosos del país y a colaborar con otros exponentes de la música. Mientras su público entonaba sus letras cargadas de despecho, ella, en la vida real, convertía cada éxito en una nueva oportunidad de negocio. Algunos aseguran que su voz no solo fue su herramienta de trabajo, sino también la clave de su estabilidad económica. Durante más de 4 décadas, construyó una carrera sólida basada en su talento y en su mensaje de resistencia contra el machismo, lo que la llevó a convertirse en una de las cantantes más queridas del país. Pero lo que pocos saben es que Paquita no dependía exclusivamente de la música. Con visión y astucia, supo diversificar sus fuentes de ingresos. Según estimaciones de Solovey Net Worth, un portal especializado en calcular la fortuna de las celebridades, Paquita, la del barrio, habría acumulado alrededor de $10 millones, lo que en moneda mexicana equivale a casi 199 millones de pesos. Se comenta que este capital no solo provino de sus presentaciones y producciones discográficas, sino también de sus inversiones, negocios y exclusivas presentaciones privadas, las cuales durante años le generaron ingresos millonarios. Y aunque su vida no estuvo exenta de dificultades, nadie puede negar que supo moverse inteligentemente en la industria. Se dice que hasta sus últimos días mantuvo una postura firme, demostrando que aunque el amor la traicionó en más de una ocasión, el éxito y la estabilidad económica jamás la abandonaron. Paquita no solo conquistó al público con su inconfundible estilo, sino que también supo desenvolverse con sagacidad en el ámbito empresarial. Una de sus decisiones más acertadas fue la alianza que formó con Vicente Fernández, una combinación explosiva que sorprendió a muchos y que, como era de esperarse, resultó en un triunfo rotundo. Imaginen la escena. Por un lado, Vicente Fernández, el indiscutible charro de Huentitán, con su elegancia, su potente voz y su romanticismo inigualable. Por el otro, Paquita, la del barrio, con su energía avasallante, su actitud desafiante y esas canciones que tocaban fibras sensibles en tantas mujeres. Desde el primer anuncio, la gira de estos dos íconos del regional mexicano despertó la curiosidad del público, y como era de esperarse, las entradas se agotaron en tiempo récord. Se comenta que este espectáculo no solo fue un éxito en México, sino que también cruzó fronteras, logrando llenos totales en sus presentaciones en Estados Unidos. Si bien Vicente Fernández ya era una garantía de taquilla, la presencia de Paquita le otorgó al show un matiz inesperado, una chispa que convirtió cada concierto en un verdadero choque de emociones. Mientras él enamoraba con su voz y su presencia de charro, ella respondía con su desparpajo y sus letras punzantes. Se cree que esta gira fue una de las más rentables para ambos artistas. Se sospecha que los contratos que firmaron les aseguraron jugosas ganancias, pues cada presentación representaba una retribución económica considerable para Vicente y, por supuesto, para Paquita.
Esta alianza fue otra muestra de su instinto para los negocios, ya que siempre supo elegir con quién compartir escenario, y con Paquita halló una mancuerna ideal que encajó a la perfección en su propuesta musical. Y aunque algunos creían que sus estilos eran demasiado distintos, en el escenario la química entre ellos era innegable. Paquita, con su característico humor y su actitud desenfadada, lograba arrancar carcajadas y ovaciones, mientras que Vicente, con su dominio absoluto de la tarima, mantenía al público en un torbellino de emociones. Al final, la gira no solo fortaleció la fama de ambos, sino que también engrosó sus fortunas. Vicente Fernández siguió consolidándose como un visionario del espectáculo, mientras que Paquita, con su estilo inconfundible, demostró una vez más que su talento y su carácter la habían convertido en una de las grandes exponentes de la música mexicana. De eso no sabías. Se dice que Paquita, la del barrio, no solo supo abrirse camino en la música, sino que también tuvo la astucia necesaria para convertir cada paso en un acierto económico. Entre sus movimientos más estratégicos estuvo compartir escenario con las figuras más grandes de la industria, y si alguien encajaba perfectamente en esa categoría, era Juan Gabriel, el inolvidable Divo de Juárez. Imaginen la escena: 26 de septiembre de 2015, el Auditorio Nacional repleto hasta el último rincón. Desde que se anunció el evento, las entradas volaron. No era para menos, pues la combinación de dos titanes de la música ranchera prometía un espectáculo que quedaría grabado en la memoria de los asistentes. Y vaya que cumplió con las expectativas. Algunos aseguran que, desde el primer instante, la energía en el recinto era electrizante. Paquita, con su porte imponente y su inconfundible estilo, apareció en el escenario recibiendo una reverencia de Juan Gabriel, quien, con una sonrisa cómplice, dejó en claro la admiración que sentía por ella. Lo que siguió fue un derroche de talento, una fusión perfecta entre la teatralidad y el carisma del Divo y la fortaleza y presencia inquebrantable de Paquita. Se comenta que cada canción fue una explosión de emociones. Mientras Juan Gabriel la miraba con devoción, Paquita respondía con su potente voz, dejando en claro por qué era una de las intérpretes más respetadas del país. Los asistentes, conmovidos hasta las lágrimas, no dejaron de corear cada una de sus interpretaciones, convirtiendo la noche en un homenaje a la música mexicana. Pero más allá de la magia del escenario, esta colaboración también representó una inyección millonaria en la carrera de Paquita. Se sospecha que cada presentación agotaba entradas en cuestión de días, con precios que rondaban los 1,000 pesos en un recinto con capacidad para 10,000 personas. Haciendo cálculos, la cantidad recaudada por cada show era simplemente impactante, y aunque el tiempo ha transcurrido, algunos creen que aquella noche en el Auditorio Nacional sigue resonando en la memoria de quienes estuvieron allí. Paquita, la del barrio, no solo consolidó su legado, sino que dejó claro que su voz no solo le cantaba al desamor, sino también a la inteligencia de una mujer que supo transformar su arte en un negocio rentable. A lo largo de los años, la fortuna de Paquita, la del barrio, no solo se ha mantenido, sino que ha seguido creciendo. Su legado musical, forjado con letras cargadas de sentimiento y una voz inconfundible, ha convertido sus canciones en auténticos himnos para muchas mujeres. Ya sea por una traición, una ruptura amorosa o simplemente por el gusto de cantar con orgullo, los temas de Paquita siguen sonando en bares, fiestas y escenarios de todo México y más allá. Gracias a esto, la intérprete de Rata de Dos Patas ha generado importantes ingresos mediante regalías. No importa cuánto tiempo pase, cada vez que una de sus canciones suena en la radio, en plataformas digitales o en televisión, su cuenta bancaria recibe un nuevo impulso. Y es que su música no solo marcó a una generación, sino que trascendió el tiempo, convirtiéndose en una referencia cultural dentro del regional mexicano. Pero su fortuna no provenía únicamente de los escenarios. Se comenta que las regalías de sus canciones seguían llegando sin interrupción, nutriendo su cuenta bancaria con cada reproducción en la radio, cada disco adquirido y cada plataforma digital
que transmitía su música. El nombre de Paquita era sinónimo de éxito financiero, y eso sin contar que su imagen misma se transformó en una marca sumamente rentable. Con tanto reconocimiento, marcas y empresarios se acercaron con propuestas para colaborar con ella, desde alianzas con tequileras hasta productos con su famosa frase. Aunque no todas las ideas se materializaron, lo cierto es que Paquita comprendía que su legado trascendía la música. Su voz no solo acompañaba a quienes habían sufrido desamor,